Vamos a empezar, hermanos, esta nueva clase de Enfrentando las Batallas Espirituales, la lección número 21, titulada La coraza, la justicia. Vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Les invito a inclinar sus rostros, a orar, a hablar con nuestro Padre Celestial. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra, de encontrar tus verdades, de ver tu rostro, Señor, ahí escrito, Señor, conocerte mejor, Padre, tener una relación más íntima contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por tu grandeza, tu bondad, tu fidelidad, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, y te rogamos que nos ayudes a entender cómo se aplica esto de la armadura de Dios en nuestras vidas. Te damos gracias por tu verdad, por Jesús, su presencia en nosotros a través de su Santo Espíritu, Señor, y por tu palabra que es verdad. Gracias por hacernos tus discípulos, porque tu palabra dice que el que es tuyo entenderá y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Gracias por la libertad en Cristo. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, el versículo de memorización para esta mañana seguimos en Efesios 6, versículo 14. La semana pasada estudiamos la primera parte que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos con la verdad. Y ahora la última parte del versículo que es: y vestidos con la coraza de justicia. Entonces juntamos las dos cosas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, el cinturón con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Qué gran bendición es tener al que es la verdad y la vida en nuestro diario vivir. Jesús es la verdad y la palabra de Jesús es la verdad también. Juan 8:31, desde la segunda parte y el versículo 32 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ven qué bonito como el Señor dice, hay una permanencia, hay una relación. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy interesante cómo en nuestros tiempos mucha gente trata de separar la palabra de Dios, ¿no? y la verdad. Dice, yo tengo mi verdad y creo en un Dios, yo tengo mi Dios, y la palabra de Dios es importante, pero hay a un ladito, que no me moleste, que no quiera cambiarme ni influenciarme. Pero Jesús nos enseña que no es posible eso. Tenemos que permanecer en su verdad, su palabra es verdad, y así seremos verdaderamente sus discípulos, porque conoceremos la verdad y esa verdad nos va a libertar. Lo conoceremos a Él. La palabra de Dios nos revela a Jesús desde Génesis a Apocalipsis. Es una revelación de el Hijo de Dios, cómo ser salvos a través de Él. Entonces dice, conoceréis la verdad, me van a conocer a mí y seréis verdaderamente libres. La semana pasada vimos que conocer, creer y vivir la verdad es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Conocer a Jesús es conocer la verdad, creerle a su palabra es ponerse el cinturón, y vivir su palabra es apretarse el cinturón, ¿verdad? Podemos conocer la verdad, pero si no la aplicamos, no estamos listos para la batalla, no estamos listos para correr ni la victoria que nos espera. Vimos la semana pasada que era importante que el soldado tenga bien puesto el cinturón, porque si el soldado no se apretaba el cinturón, no estaba listo para la batalla. Si no tenía el cinturón, no podía asegurar su túnica, lo que no le permitía correr ni moverse libremente. Estudiamos cómo esa analogía se aplica a nosotros. El creyente se pone el cinturón cuando conoce, cree y permanece diariamente en Jesús. Él nos dice que fuera de Él nada podemos hacer y que sin Él no producimos frutos de obediencia a su palabra. Y sin Él no podríamos seguir ni su mandato de amarlo a Él y mucho menos amar a los que nos rodean. ¿Se acuerda cómo vimos esa porción larga del Señor que dice que Él es la vid
y nosotros somos los pámpanos, si no estamos apegados a Él, nos morimos, no damos frutos, nos secamos. Pero cuando estamos permaneciendo en Él, damos frutos de obediencia, de permanencia en su palabra, y ese fruto se manifiesta en amor a Dios y amor al prójimo. Decía, este mandamiento les dejo, ¿no? Este mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Así que básicamente, si uno no tiene a Jesús en su vida, no puede vivir la palabra, no puede correr en el Señor, o sea, no tiene libertad para caminar, ni servir, ni moverse en fe, ni avanza en su vida espiritual. Es un creyente atemorizado, inhabilitado, sin fruto. Cuando Jesús, al contrario, está en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, Él y su verdad es manifestada en nuestra vida como una perfecta sinceridad y realidad en nuestro carácter. Esa verdad es el antídoto contra la hipocresía y la falsedad. Esa verdad produce fruto. Así que recordemos, ¿no? Conocer, creer y vivir la verdad. Es usar el cinturón de la verdad. Ahora nos toca estudiar la coraza de justicia. Y vamos a ver esta figura, la van a ver ustedes también en el video. La coraza de justicia en el italiano o latín de los romanos, ¿verdad? De los tiempos de Jesús, le llamaban el armor, o sea, como armadura, armor cuirass. O también en el griego era la palabra tórax, que en español también se le aplica igual. La coraza estaba hecha normalmente de bronce y era diseñada para proteger el cuerpo desde el cuello hasta la cintura. Acuérdense que más aquí abajo estaba el cinturón, ¿verdad? Que protegía los lomos de lado y lado, pero aquí la coraza iba desde la garganta desde el cuello hasta la cintura. Protegía el área del tórax, en otras palabras, todos los órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado. La coraza estaba compuesta de dos partes, una frontal y otra dorsal, en la parte de atrás, protegiendo así tanto la parte de enfrente como la de atrás. Hay un versículo muy bonito en 1 Tesalonicenses 5:8 que dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo nos usa en el libro de Efesios la comparación, la coraza de justicia, pero en la carta a los tesalonicenses, a los hermanos les dice que la coraza es fe y amor. Se puede entender porque si la coraza estaba compuesta de dos partes, una cubría enfrente y una cubría atrás, puede ser que él estaba pensando en eso. La justicia se va a manifestar en amor y en fe para Dios y de Dios, o sea, amor para Dios y amor de Dios para los demás. Y lo mismo la fe en Jesús y confianza en Él en nuestra vida, protege nuestro corazón, ¿verdad? Así que pensemos de la coraza de justicia como con dos elementos, el amor y la fe, que van a proteger nuestro corazón. Así que se puede entender o aplicar que la coraza de justicia comprenderá estos dos elementos básicos, tanto la fe en Jesús y el amor de Jesús. Como podemos ver, el armamento viene de Dios y apunta a Dios, a Jesús. Muchas veces queremos atribuirnos la gloria haciendo ver como que es nuestro esfuerzo y logro el ganar alguna batalla. Pero debemos de entender que la batalla ya fue ganada por Jesucristo y nosotros nomás gozamos de su victoria cuando dependemos de Él y no de nosotros mismos, ¿verdad? Tan frecuentemente escuchamos eso, ¿verdad? Sé fuerte, ¿no? Tú sí puedes, ¿no? Esto es como que si fuera un esfuerzo el nuestro. La batalla ya el Señor la ganó, pero cuando nosotros nos armamos de Jesús, permanecemos en Él, cuando vivimos a diario en su voluntad, claro, gozamos de la victoria que Él ya nos ganó. Colosenses capítulo 2, desde el versículo 11 al 15, nos habla de esta realidad, de esta victoria obtenida por Jesús.
Dice, en él, o sea, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, un pacto, hubo un pacto en Jesús. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dios nos da vida a través de Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a explicar esta porción porque tiene mucha doctrina, mucha enseñanza, muchas verdades teológicas para nosotros. El Señor Jesús es el que forma un nuevo pacto. Él es la circuncisión, así como a los judíos tienen que hacerse ese proceso físico, ¿verdad? De cortarse una parte de su cuerpo para mostrar que son parte de este pacto con Dios. Jesús nos circuncida nuestro corazón, quita, dice, como dice el versículo 11, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando venimos a Jesús, y aquí viene uno y se bautiza como un testimonio público de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de que uno lo reconoce como Señor, Salvador de nuestra vida. Cuando uno se bautiza, dice que es sepultado con Cristo, ¿verdad? Ahí nos da la figura y la imagen de un bautismo por inmersión, ¿verdad? No por salpicada ni por chorreadita de agua, no, sino una sepultura, ¿verdad? Es una inmersión. Deja el cuerpo antiguo, es una imagen de lo que espiritualmente ha pasado. Es un testimonio de lo que espiritualmente el Señor ha hecho en nosotros. Al bautizarse queda la vieja persona ahí, la vieja mujer, el viejo hombre, el cuerpo pecaminoso queda sepultado y nace una nueva vida. Por eso dice, sepultados con Cristo en el bautismo, sepultados con Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él. En el momento que uno es levantado del agua, es figura de que el Señor le ha dado una nueva vida y resucita a una nueva vida, a una nueva persona. Sale una nueva persona. Dice, y mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todo ese proceso de nuevo nacimiento es por creer, la fe en Jesús que lo resucitó de los muertos. Ahora, dice el versículo 13, enfatiza esa verdad. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, en Jesús, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14, aquí viene algo muy interesante e importante de entender. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, las escrituras hablan de que en los cielos hay libros de nuestras vidas. Todo lo que hacemos es bueno y malo desde nuestro punto de vista, está siendo grabado. Algún día se van a abrir los libros, dicen las escrituras en Apocalipsis, que va a haber un juicio para los que rechazan a Jesús, para los que no creen que Él es el único Salvador, para los que no lo ven como el único intercesor ni mediador. Para aquellos que lo han rechazado va a haber un juicio de condenación y se van a abrir los libros, las actas que no son contrarias, porque ahí está registrado todo pensamiento, toda palabra, toda acción, actitud, cada motivación, y la gente va a ser juzgada por lo que está escrito. Dice, y como no se hallaron en el libro de la vida, como rechazaron a Jesús, van a ser echados al lago de fuego, donde va a estar Satanás y el anticristo y el falso profeta. Pero el Señor lo que está diciendo aquí en Colosenses, Pablo, es que el Señor Jesús toma esa acta que nos era contraria de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros desde que
prácticamente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos. Y el Señor toma ese libro, esa acta que nos es contraria, que no nos deja tener relación con Dios, ¿verdad? Pongámonos en mente, estos somos nosotros, este es el acta que nos es contraria, acá está Dios, queremos alcanzar a Dios, pero ese libro, esa acta no nos deja tener relación con Dios. Entonces lo que hace Jesús es toma esta acta que nos era contraria y la vacía con su sangre, borra todos nuestros pecados. Él, como quien dice, estampa con su sangre, consumado es, la paga está hecha completa, mi sacrificio logra borrar todo esto, ¿verdad? Y cuando cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, lo ve como su único Señor y Salvador, el Señor hace eso, le borra, empieza una nueva vida, y entonces esta acta el Señor la clava en la cruz. Eso está diciendo el versículo. Clava en la cruz esta acta que era contraria, la quita del camino para que nosotros podamos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y podamos tener una relación de hijo, ¿verdad? Una relación de padre a hijo. Hizo la paz entre nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pablo. Dice, Él anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y de esa manera, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado que nos separaba de Dios es ¿qué podríamos decir? Hay una palabra clave que es el ayo, ¿verdad? La ley es el pecado es de lo que se puede agarrar el enemigo para debilitarnos, para vencernos, pero el Señor lo quita del camino. Por eso dice, en el momento que Él anula el acta de nuestros pecados, ¿verdad?, triunfa sobre las potestades, sobre los demonios, sobre Satanás, los expone, los exhibe públicamente como diciendo derrotados, están esclavizados bajo el poder de Jesús y triunfa sobre ellos en la cruz. Él ha vencido y si nosotros estamos con Él, con nuestro Señor Jesús, seremos victoriosos. De acuerdo a la concordancia de la Reina Valera, la versión que muchos usamos, dice la palabra justicia, esto es lo que estamos estudiando, dice se usa aproximadamente 301 veces y revela que los siervos de Dios en la Biblia tenían justicia porque seguían el camino de Dios. O sea, en el momento que el Señor quita el acta que nos es contraria, Él nos da de su justicia, ¿verdad? Él estampó aquí, puso pagado por completo, borrado. Algún día nosotros no iremos a ese juicio de condenación, sino a un juicio de premiación. Básicamente hay diferentes juicios a las naciones, juicios a los que rechazan a Cristo, juicio a la iglesia del Señor. Y ese no es de condenación, se van a abrir el libro de la vida en cambio. Ya no se abren los libros nuestros, que están borrados de todas maneras, están en blanco. Nueva dice que si nuestros pecados fueren como la grana, rojos, como el carmesí, Él los convierte como en la blanca lana. Ya no hay nada en nuestros libros y aún más el Señor nos escribe en el libro de la vida. Se abrirá ese libro y los que se hayan inscritos a Él, el Señor va a premiar de acuerdo a nuestro servicio a Él. No para que tengamos, como decíamos la semana pasada, una corona grandísima para presumir a otros hermanos en el cielo, no, sino para que entreguemos nuestras coronas al único digno, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, la realidad es que uno tiene la justicia de Jesús cuando cree en Jesús y sigue el camino del Señor. Dice, asimismo nosotros es solo a través de una dedicación y sometimiento a la palabra y al Espíritu de Dios que podremos ser protegidos y gozar de la victoria que ya ha sido ganada por nosotros. Entonces, para entender esto otra vez, no es nuestro esfuerzo, esa coraza de justicia es el vivir en la victoria que el Señor ya ha obtenido por nosotros, depender de la victoria que Jesús nos ha dado. 301 veces se usa la palabra justicia en la Reina Valera en relación con los siervos venciendo porque dependían de la palabra y
de la voluntad de Dios, dependían, caminaban por el camino de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Ahora sí, vamos a ver más en detalle lo que la palabra justicia está ahí, la vemos escrita en griego, ¿verdad? Y también se puede pronunciar el dike, que tiene muchas acepciones en la Biblia, tiene muchos significados. Primariamente, la palabra justicia se usó como costumbre, era un uso o costumbre, ¿verdad? Pero vino a denotar lo que es recto. ¿Qué más? Dice, luego quiso significar una audiencia judicial. De allí significó la ejecución de una sentencia, pena, castigo, también se lo conoce como la justicia, como la venganza. Entonces, cuando uno lee las Escrituras y ve la palabra justicia, puede significar es una pena, un castigo, no pena de tristeza, sino algo que se tiene que ser ajusticiado, ¿verdad? Vamos a ver esa ilustración. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena. Esa palabra pena es justicia. Van a recibir la justicia, van a sufrir la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces Pablo está explicando a los hermanos en Tesalónica que va a haber un momento en que nosotros vamos a reposar, los que hemos creído en Él, pero los que han rechazado a Jesús van a sufrir la condenación de su pena, la condenación de la justicia, la condenación de la retribución del castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ese va a ser el castigo, que no van a poder estar en el cielo, en la presencia del Señor, y no van a poder gozar de la gloria de su poder. Esa es una manera que se puede usar la palabra justicia, como pena, como castigo, como retribución, como venganza, ¿verdad? Como sentencia. Van a sufrir la sentencia de eterna perdición, la justicia. Pero también en la Biblia, aparte de esa palabra dike como justicia, se usa esta otra palabra que en español se la puede, como transliteración, se la puede pronunciar como dikaiosune. Esa es la palabra que se usa en Efesios 6:14, pero la palabra en griego para pronunciarla sería, déjenme acordar, dikaiosini. Así se pronuncia en el griego, aunque se escribe diferente en el español. Dikaiosini es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios. La justicia como atributo vendría a ser esencialmente lo mismo que la fidelidad o veracidad. En otras palabras, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. No podemos separar esta cualidad del carácter de Dios. Ser justo es su esencia, tal y como ser fiel y ser amor es parte de sí mismos, ¿verdad? Es muy interesante esto, ¿verdad? Dios es justo, esa es su esencia. Él no se puede separar, decir Dios es amor y no ver su justicia. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es justo. Esa palabra revela el carácter o la cualidad de Dios y de rectitud. Dios es recto. Romanos 3, 25 y 26 nos revela que la justicia de Dios fue manifestada en la muerte de Cristo, o sea, el castigo, la pena, la retribución, ¿qué más? Otra característica que vemos, el castigo, se ve en la muerte del Señor Jesús, su justicia se ve en la muerte de Jesús. Que es suficiente para mostrar a los hombres que Dios ni es indiferente ante el pecado, ni lo considera de manera ligera. Al contrario, demuestra aquella cualidad de santidad en él que tiene que hallar su expresión en su condena del pecado.
En otras palabras, cuando vemos la muerte de Jesús, mucho nos enfocamos en el amor de Dios. Sí, Jesús vino a morir por nosotros, el amor de Jesús, el amor de Dios se ve en la cruz, pero también se ve la justicia, la ira de Dios que tiene que retribuir al pecado por su santidad. La paga del pecado es muerte y le dio a Jesús ese castigo por su esencia de justicia, ¿verdad? No se puede separar el uno del otro. Esta dikosini, o la justicia, en el Nuevo Testamento puede significar también todo lo que es recto o justo en sí mismo, como el carácter de Dios, todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios, esa es la justicia, la voluntad, todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. También se habla de la justicia, de la totalidad de las demandas de Dios. Por ejemplo, esto es muy interesante. En el castigo en la cruz se satisfizo todas las demandas de rectitud de Dios, la perfección, la santidad. Nadie puede entrar al cielo si no es perfecto. Y solamente una persona perfecta podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. También se puede interpretar la justicia como del recto trato de Dios hacia el pecado. Y también la mayoría de las veces se usa la palabra justicia para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesús son introducidos a la correcta relación con Dios, ¿verdad? La justicia solo viene por medio de Jesús. Eso nos dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Miren este versículo muy fuerte que muchas personas tienen que meditarlo. Para los que ya hemos aceptado a Jesús y lo vemos a Él como el único medio de salvación, no tenemos problema en aceptar este versículo. Pero para aquellos que no lo ven a Jesús como el único Salvador y piensan que sus obras pueden alcanzar el cielo, tienen que entender y aceptar esta palabra de Dios, esta es justicia de Dios, algo revelado de parte de Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Delante de los ojos justos, rectos y santos de Dios, cualquier obra nuestra que pueda parecer buena, delante de Él, por eso dice la palabra, bueno solo hay uno, Dios. Todos nosotros nos hemos descarriado, cada cual por su camino, todos hemos pecado, ¿verdad? Y aquí la Reina Valera en esta traducción dice, todas nuestras justicias son como trapo de injusticia. La traducción es bien delicada en un sentido. Si leemos el original del Antiguo Testamento, que vendría a ser arameo o hebreo, la palabra que dice todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, es literalmente algo bastante fuerte, que vendría a ser, para ellos en su visión, cuando escribieron, es ver un trapo ensuciado por menstruación. En otras palabras, para nosotros sería como decir, en nuestros tiempos modernos, ver un cótex, o ¿cómo le llaman una toalla sanitaria. Eso es lo que está diciendo ahí ese versículo. Para Dios es algo inmundo, ¿verdad? No es algo placentero, ni para nosotros las mujeres ver, o sea, es algo horrible, por eso se lo esconde, se lo tapa, porque es algo horroroso, feo, repugnante, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Dios, tus justicias, si tú te crees bueno y que crees que puedes alcanzar el cielo por tus obras, delante de mis ojos, dice Dios, es como una toalla sanitaria expuesta, algo inmundo, ¿verdad? Que no puedo verlo, no lo soporto, ¿verdad? Todos tus esfuerzos humanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor tuvo un plan perfecto para nosotros. Romanos 3:19-27 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dicen las Escrituras? Ningún ser humano será justificado delante de Él
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, ningún ser humano será justificado, no va a tener esa justicia de Dios, esa rectitud ni santidad de Dios por sus obras, por sus esfuerzos. Pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ven qué clarito, ¿verdad? La justicia de Dios. No podemos tener esta coraza de justicia si no tenemos a Jesús en nuestra vida, si no lo vemos como nuestro Salvador y como nuestro único Señor, dueño, el líder de nuestro vivir, ¿verdad? Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un regalo. Somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Pueden subrayar otra vez su justicia ahí. Esa es la palabra que estamos estudiando, que es la misma que se usa para describir la coraza de justicia, que es el dikaiosune, ¿verdad? Ese es el carácter de Dios, su justicia se revela, manifiesta su justicia, su carácter, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, su rectitud, su carácter, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ven? Qué exclusivo, ¿verdad? Dios justifica, ve como justo, como recto, como santo, como perfecto, a través de Cristo, al que cree en Cristo, ¿verdad? ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, ¿quién se puede sacar pecho y decir, oh, yo sí me voy al cielo por mis obras? Dice, queda excluida. No hay manera de jactarse delante de Dios. ¿Por cuál ley queda excluida esa jactancia? ¿Por las obras? No, dice, sino por la ley de la fe, ¿verdad? La fe en Jesús es la que nos abre el cielo. Jesús es el que justifica, ¿verdad? Jesús es el que nos da ese privilegio y ese honor de ser partes de Él. Romanos 5.1, muy conocido este versículo del 1 al 5, dice, justificados, declarados justos, vistos perfectos, ¿cómo podríamos decir? Rectos delante de Dios. Somos hechos rectos delante de Dios por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, somos vistos justos cuando tenemos fe en Jesús, ¿verdad? Cuando creemos que lo que Él hizo fue suficiente. Versículo 2 dice, por quien en Jesús también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, ¿cómo se llama? Traducción dice carácter, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa justificación, el hecho de que Dios nos declare rectos, justos, perfectos en Cristo, nos bendice con la presencia de su Santo Espíritu, ¿verdad? El cual derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Salmo 24, 3, 5 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede ir al cielo? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cómo puede uno tener esa pureza? Ya lo hemos dicho, a través de Jesucristo, quien limpia toda el acta de los decretos que nos es contrario. Él es el que nos puede dar manos limpias, un corazón puro, labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Él es el único que puede hacer de nuestra vida pecaminosa
un hombre nuevo, como lo hemos estudiado, ¿verdad? La justicia del Dios de salvación en Cristo. Jeremías 23, 5, 6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, ¿verdad? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Parte de este versículo ya se ha cumplido, el Señor nos mandó ese renuevo, ese hijo de su simiente, ¿verdad? De la simiente de David, el cual es perfecto, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él va a reinar como rey. En el presente puede reinar como rey en nuestras vidas, pero algún día va a reinar sobre todo el mundo, ¿verdad? Sobre todas las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y va a hacer juicio y justicia en la tierra, ¿verdad? Y será llamado Jehová, justicia nuestra. Salmo 71, 15 y 16 dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Ven cómo conectan la palabra justicia con la salvación? Miren otra vez, dice el versículo 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, ¿verdad? El Señor es el que nos salva, el Señor el que paga esa condena, paga nuestra sentencia, satisface los requisitos de Dios Padre, ¿verdad? Salmo 89, 14 al 16 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, ¿verdad? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecida. Ven, estamos analizando que la justicia solo viene por medio de Jesucristo. Si nos queremos poner la coraza, tenemos que creer, conocer esto, creerlo y vivirlo, como hemos estado estudiando, ¿verdad? El Señor, de Él viene la justicia, la salvación, Él es justicia nuestra, solo de su justicia vamos a hablar. Dice aquí, justicia y juicio están en su trono, ¿verdad? Es parte de Él. Isaías 45, 24 y 25 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. No solamente para nosotros los gentiles se otorga esta justicia, ser declarados justos por medio de Jesús, sino que algún día en el futuro todo Israel creerá, ¿verdad? Dice, será todo Israel, la descendencia de Israel creerá que Jesús es la justicia de Jehová y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando de Jesús, de el que fue desechado y despreciado entre los hombres, ese varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Que como que escondimos de él su rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? La paga de nuestros pecados fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sigue, y versículo 11 dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ven, el Señor Jesús se va a complacer de ver el fruto de su sacrificio, ¿verdad? Porque va a justificar a través de ese sacrificio a muchos. Noten que no dice va a justificar a todos, aunque murió por todo el mundo, no todo el mundo cree en él. Va a justificar su siervo justo, dice Dios Padre, hablando de Jesús, va a justificar su siervo justo a muchos, ¿verdad? Y llevará las iniquidades de ellos. Dios nos da de la coraza de su justicia para que podamos proteger nuestro corazón. Entonces hemos visto en qué consiste la justicia en Jesús. La justicia solo viene de Dios y se manifiesta en Jesús, pero nos la da, Dios Padre nos da esta coraza
de Jesús, la salvación. Ahora vamos a ver para qué, cómo se aplica, para qué sirve esa coraza. Obviamente ya entendemos que para justificarnos, para salvarnos, para establecer una relación con Dios. Pero Proverbios 4, desde el versículo 18 en adelante, nos habla que la coraza puede proteger nuestro corazón, porque de él mana la vida. Vamos a ver. El versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, versículo 23, estamos en Proverbios 4. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos hablando no solamente físicamente, si nos destruyen el corazón, una bala, nos morimos, ¿verdad? Pero espiritualmente, si nuestro corazón no tiene al justo, a la justicia de Dios en Jesús, morimos eternamente también. Entonces dice, protege, guarda la palabra de Dios, entiéndela para que puedas entender el plan de Dios para tu vida. Versículo 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, lo justo, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos, justos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bien, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 para ver de qué cosas nos puede proteger esta coraza de justicia. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ven, vamos a ir sacando verdades, ¿no? La coraza nos va a lograr proteger nuestro corazón para que nuestro enfoque, nuestros valores, nuestros esfuerzos y toda nuestra visión no esté en lo terrenal, sino que esté en lo celestial, ¿verdad? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Me gusta cómo el Señor pone y aclara, ¿verdad? Mucha gente cree en sus esfuerzos, sus logros, otros creen en sus tesoros, en las cosas materiales, que su salvación está ahí. Mi salvación, dice, está en mis esfuerzos, en mi religión, o mi salvación está en mi intelecto, en mis logros materiales. Y el Señor nos da el balance, dice: no pongas tu fe en eso, porque de nada te va a aprovechar en el día de la ira, sino pon tu fe en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Jesús, ¿verdad? Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia de Jesús librará de muerte. La sentencia que sufrió Cristo en la cruz nos librará de la muerte eterna. Ponernos la coraza de justicia es descansar completamente en la gracia de Jesucristo, primero para nuestra salvación y después para que guarde nuestro corazón de cualquier cosa, situación o doctrina que quiera alejarnos de Él. Ponernos la coraza de justicia nos traerá el amor y la fe que necesitamos para obtener la paz para con Dios y el reposo para siempre. ¿Ven la importancia de ponerse esa coraza de Jesús? Isaías 32, 15 al 17 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ven, esto está en el futuro para los israelitas, es una porción, una promesa exclusiva para el pueblo de Israel. Va a haber un momento en que todos ellos como nación van a ver a Jesús como la justicia de ellos y van a gozar de la paz, van a gozar, dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Sin embargo, hay un paralelismo para el cristiano, el Hijo de Dios, para la iglesia de Cristo. El que tiene la justicia de Dios en Cristo Jesús en su vida va a poder gozar de la presencia del Espíritu Santo. Miren la primera parte del versículo, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, Espíritu con E mayúscula, que viene cuando uno reconoce a Cristo como Salvador, se entrega a Él, el Señor le derrama ese Espíritu, ¿verdad? Lo sella con el Espíritu hasta el día de la redención, dice, y entonces este campo, esta vida, va a ser fértil, va a dar frutos, ¿verdad? Este campo que antes era muerto, desértico, ¿verdad? Sin vida por el pecado, Jesús con el agua de su palabra, con la frescura de su Espíritu, ¿verdad? Nos aviva para que podamos ser fértiles, dar fruto, ¿verdad? Un campo, dice, y habitará el juicio, la rectitud en la vida del creyente, va a habitar la santidad en la vida del creyente en el momento que uno viene al Señor Jesús. Es declarado justo, la santidad posesional, es declarado perfecto, pero también la santidad es experimental, ¿verdad? El Señor lo ve como justo ya desde ahorita, aunque no somos justos por Cristo, nos ve como sus hijos. Pero tenemos la responsabilidad, como tenemos el Espíritu del Señor, de vivir a diario en esa rectitud, de vivir a diario en esa santidad, ¿verdad? Y esa santidad va a producir, va a haber un efecto de esa rectitud, de esa presencia de Jesús en nuestra vida, que es la paz y reposo y seguridad. ¿Verdad? Cuando uno anda angustiado, anda preocupado, estresado, muy probablemente es que no tiene la coraza que protege su corazón, la presencia del Señor Jesús, la dependencia en Él, ¿verdad? Porque la justicia, la rectitud y la santidad de Cristo se manifiestan en nuestra vida como paz, reposo y seguridad. No importa las circunstancias, Jesús está en mí, tengo paz, tengo gozo, tengo reposo, ¿verdad? Y seguridad para siempre, dice las Escrituras. Isaías 51 del 5 al 6 dice, Dios, cercana está mi justicia. Estoy cerca, dice Jesús. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, dice el Señor. Esto está en el futuro. Algún día cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, dice el Señor. Mi justicia será para siempre, el Señor será para siempre, ¿verdad? No dependamos, este mundo pasa y sus afanes también, ¿verdad? Pongamos nuestra mira en la justicia del Señor, en Cristo Jesús, que nunca pasará, nunca perecerá. Dejamos este versículo como verso de meditación, Salmo 23:3. Dice, el Señor confortará, el pastor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por sendas de rectitud, por sendas de santidad. Es nuestra responsabilidad ponernos esa coraza que va a proteger nuestro corazón de este mundo y nos va a enfocar nuestra mirada solo en Jesús, el justo siervo del Señor que nos comparte de su justicia a través de su muerte. Yo quisiera preguntar, ¿tienes a Jesús en tu corazón como único Salvador para que puedas gozar de esa paz, esa comunión con Dios, ese reposo, esa seguridad para siempre?
te quiero invitar a hacer ese paso de fe, ese paso de decisión, ¿verdad? Haciendo una oración, es algo personal entre usted y el Señor, ¿verdad? Orar es hablar con Dios y quiere decirle y expresarle, decirle, Señor, reconozco que todo ese tiempo he vivido en mis propios esfuerzos, he vivido queriendo salvarme a mí mismo, creyendo que mis obras me van a salvar. Ahora entiendo que solo la justicia tuya se puso sobre la cruz. Todo el castigo fue sobre Jesús. Toda la sentencia fue sobre Él para que yo pueda ser declarada o declarado justo. Entiendo esto, lo creo, lo acepto. Lléname de tu espíritu, dame esa nueva vida que ofreces. Quiero tener y proteger mi corazón para el día de la ira. Tener tu justicia, no la mía, porque sé que mi justicia son trapos de inmundicia. Quiero tu justicia, quiero tu coraza que me proteja de este mundo, de las vanidades y de lo material que perece. Dame de ti, Señor Jesús. Si ese es su deseo, repita conmigo esta oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que te he ofendido y he fallado a tu justa y perfecta ley. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que tú eres santo y no puedes ver el pecado. Reconozco que no puedo entrar con mis propios esfuerzos a tu gloria, Señor. Pero te doy gracias por Jesús, porque Él, siendo perfecto, tomó forma de humano como yo para pagar mi deuda y sufrir mi castigo sobre su cuerpo, Señor. Reconozco que solo a través de Él puedo obtener tu justicia y vivir en tu justicia. Dámela. Lo recibo a Él como mi único Salvador. Creo en Él y quiero vivir para Él. Quiero que Él sea mi Señor, mi dueño, mi Rey. Lo acepto en mi vida desde ahora y para siempre. Y en su nombre oro. Amén, amén. Si usted ha repetido esta oración, quiero darle la bienvenida a la familia del Señor. El Señor dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo felicito, la felicito por haber hecho este paso de fe y le animo a que busque un lugar donde se predique la palabra, donde pueda tener una comunión, una intimidad más cercana con Jesús, conocerlo mejor, adorarlo. Busque no solamente que se predique la palabra, también un lugar donde haya comunión entre hermanos, donde se alabe al Señor, ¿verdad? Y donde usted lo pueda servir al Señor y compartir con otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Posiblemente no experimente nada extraordinario exteriormente. A veces sí, uno siente paz, definitivamente un gozo que no puede explicar. A veces lágrimas salen de felicidad, pero a veces no siente nada, pero sí va a sentir algo después de haber hecho esta decisión. Va a empezar a ver las cosas diferentes. La salvación no es de emoción, pero sí de convicción. Va a entender cosas que Dios, el Espíritu del Señor, le va a guiar a que entienda que no es correcto, no es recto, porque la coraza de justicia empezará a revelar la voluntad de Dios para su vida. La palabra de Dios le empezará a revelar, antes me gustaba esto, pero ahora entiendo que ofende a Dios. Y empezará a ver las cosas diferentes, un nuevo corazón, una nueva vida en Cristo. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Adelante con Cristo y la gloria sea para el Señor. Bendiciones.